Muy buenos días a nuestro noticiero Manuela Beltrán. En la edición del día de hoy tenemos un tema muy especial, pues trataremos acerca de las creaciones de identidades digitales en redes sociales o en el Internet. Para empezar tenemos que entender primero que todo qué es una identidad digital, la cual es básicamente la identidad que nosotros como personas o individuos creamos en los entornos digitales, es decir, eh, cómo nos dejamos ver ante las demás personas en distintos medios virtuales como las redes sociales o el internet y distintas otras páginas. Aunque se supone que la identidad digital debe ser lo mismo que una identidad normal, sino que en entornos digitales, a pesar de eso, eh, normalmente no lo es, porque la gente no suele mostrar su identidad completa en las redes sociales, pues normalmente resalta o exagera más las cosas que considera buenas de sí mismo y las malas o las que considera irrelevantes las va quitando de su identidad en redes sociales. Este es como tal la noción de sujeto que existe o que se narra en redes sociales o en los entornos digitales. Por eso podemos decir que las identidades digitales o este sujeto que se narra en estas redes no es un sujeto real, sino que es un sujeto falso o idealizado por las personas, lo que quiere una persona que los demás vean de sí mismo. Asimismo, en este concepto de un sujeto falso o ideal, se basan las construcciones de identidades tanto individuales como colectivas en los entornos virtuales, que es como nuestro segundo tema del día de hoy. Las identidades individuales, pues no hay mucho que decir al respecto, pues es básicamente lo mismo que ya mencionamos anteriormente, que una persona quiere mostrar solamente las cosas buenas de ella, ocultar las cosas malas, mostrarse y llamar la atención de algún modo en estos perfiles digitales. Sin embargo, sobre las identidades colectivas hay bastante que decir, especialmente porque se introduce un término que es bastante utilizado en estos medios digitales o en las redes sociales, y son las comunidades de personas. Hay un montón de comunidades que son básicamente páginas o grupos en redes sociales o en el Internet, en donde muchas personas se unen a compartir contenido sobre un tema de su agrado o de su interés, o temas puntuales o generales que les apasionan. Por ejemplo, comunidades de fútbol, comunidades de videojuegos, de algún videojuego en específico precisamente también, o de chistes, de memes, de este tipo de cosas. Las comunidades son lugares en donde las personas crean estas identidades colectivas y de esta manera se crean las identidades colectivas precisamente en los entornos virtuales. Volviendo a hablar un poco sobre la facilidad que hay para mostrarnos cómo queremos mostrarnos a las demás personas y tal vez mostrar algo que no es real, algo que nos idealiza, teniendo esa facilidad de tal vez crear distintos perfiles con distintos atributos en las redes sociales, hay un tema que es un poco problemático o también controversial, que son las creaciones de perfiles falsos en las redes sociales. Como tal, esto es un problema ya que muchísimas personas se aprovechan de esta facilidad de creación o modificación de los atributos de un perfil de una persona en las redes sociales o de un perfil de sí mismos, o también de la falta o escasez de tal vez verificación de que una persona que está creando un perfil sea una persona real o que no sea un robot o que no sea tal vez una persona que ya tenía un perfil y está creando otro diferente. Se aprovechan, muchas personas se aprovechan de estas facilidades para crear sujetos falsos o perfiles falsos en redes sociales y toman provecho de este tipo de situaciones, ya sea para hacerse pasar por distintas personas, personas que tal vez ya tienen cierto reconocimiento en algunas comunidades o circunstancias y degradando su imagen o haciéndose pasar por estas personas para su propio bien o provecho. Asimismo, muchas personas crean perfiles falsos simplemente para poder estafar a las personas y quedar como incógnitos ante situaciones en donde muchas veces se roban datos, informaciones de las personas, incluso ya cosas más reales como pueden ser en las redes sociales que aplican el término del e-commerce o del comercio online, se aprovechan para robar como tal ya dinero o objetos materiales, valores materiales a las personas. Estos son distintos problemas, pocos problemas de muchos otros problemas que causan estas identidades falsas o perfiles falsos en las redes sociales. A pesar de esto y de esta gran problemática, muchas páginas o redes sociales o entornos digitales trabajan fuertemente para la eliminación de este tipo de perfiles o para la verificación de que una persona real está tomando el control de su propio perfil y de su propia identidad.
Esto a la vez pues nos lleva al último tema de la edición de hoy, que son las interacciones sociales en sus entornos. Podemos decir que una interacción social en las redes sociales o en los entornos digitales es un arma de doble filo, pues por un lado, por el lado positivo, se crea la facilidad de identificarnos con cierto tipo de conductas o aspectos y formar nuestra identidad en un entorno digital. Incluso tal vez puede ser algo relativamente bueno para aquellas personas que se consideran personas introvertidas, que les cuesta tal vez interactuar socialmente con personas en tal vez en un mundo real e interactúan de otras maneras que se les facilita más en los entornos digitales o virtuales. A su vez, se crea la facilidad para la comunicación con las demás personas, el hecho de que una persona puede comunicarse con otra alrededor del mundo a través del Internet. Sin embargo, ya viéndolo por el lado negativo, se involucra el problema mencionado anteriormente de los perfiles falsos o de que no podemos confiar ciegamente en una persona que conocemos por Internet o con la que interactuamos socialmente, pues lo que estamos viendo en su perfil puede que no sea una persona real, para empezar por ahí, puede que sea una persona completamente falsa, un perfil creado de manera completamente virtual y que no existe ni siquiera esta persona. O a la vez puede que sea una persona que incluso conocemos, que hemos visto y que, pero que nos está ocultando cierta parte de su personalidad o de su identidad y está tal vez embelleciendo su propia identidad con las cosas que publican en las redes sociales. Por eso no podemos creer ciegamente en lo que vemos en las redes sociales de las personas. La recomendación general a la hora de interactuar socialmente con las personas en internet es que no debemos confiar ciegamente en las personas que no conocemos, pues no estamos completamente seguros de que son reales por un lado y tampoco estamos completamente seguros de que las cosas que publican en sus redes sociales sean cosas reales que a la hora de una interacción social en la vida real tenga relevancia o nos hagan tal vez cambiar de opinión respecto a esta persona. Eh, Siendo esto todo lo que teníamos por hablar en nuestra edición de nuestro noticiero del día de hoy, eh, podemos concluir que las interacciones sociales y que como tal la construcción y creaciones de identidades en los entornos digitales es algo que tiene tanto puntos buenos como puntos malos, puntos negativos, puntos positivos. Y en todo hay que mirarle tal vez el lado positivo y desechar las cosas malas y tratar también de protegernos de estos aspectos negativos. No siendo más, nos despedimos de esta edición del día de hoy de nuestro noticiero Manuela Beltrán. Muchas gracias.